Hola Diana, ¿qué tal? Hola Caraima. Buenos días. Hola, Buenos días. ¿cómo estás? Eh, ¿Me escuchan bien? Ambos. sí, sí, súper. Súper, qué bueno tenerte de vuelta, Marcos. Felipe. Marcos es un compañero. Ah, ¿cuál es tu nombre? Felipe. Ah, bueno, no tengo el nombre, perdón. Sí. Ya. Bueno, primero preguntarles. ¿Hay alguien más a quien tenemos que dejar Sí, hay dos entrar, no? docentes más, estimado Sí. Felipe. Carla Gabriela Carla León es una, ¿no? Gabriela y Anabela Chicone. Anabela. No me aparece dentro de la gente en espera. Mm, Me van a pedir acceso desde otro dispositivo, pero igual se llama Coral. Hola, hola, buenas tardes. A ver, sí, no, pero me aparece Polet Fuentes, María Fernanda Velázquez, Mauricio Martínez, Lorena Parra, Vania Contreras y Claudia Oliva. mm, Más adelante a lo mejor ya se conecta. Gracias, Felipe. Ya, ya, ok. Cosas previas antes de, de dejar entrar a todas las personas. Em, Las preguntas prefieren ordenarlas ustedes, que las hagan entre medio de las presentaciones o las dejamos para el final. Y quieren que haga de moderador o las moderan ustedes directamente. Yo pensaría, por lo menos en el caso de Ecuador, dejarlas al final de la presentación. Y ahí Mm, que tú nos ayudes moderando, Felipe, quienes participan, porque hay gente que a veces abre el micrófono y otras que levantan la manito. Entonces, hay ujú, más bien tu apoyo para que salga en orden. En ujú, el ok, caso nuestro, no sé, Coraima, como prefieres. Sí, yo igual voy viendo a la par de mi presentación los comentarios, por eso voy a acceder desde otro dispositivo. Y me gusta ujú, seguir interactuando en mi caso, así que no te preocupes con eso. ya, perfecto. Em, eso, ya sobre la hora. Em, ¿Y dónde vayas es que hay algo? ¿Quieren probar si pueden compartir las presentaciones antes de que partamos con la clase? Sí, voy a pedir el acceso. Sí, entiendo Ya, que ya está habilitado, así que deberían poder. a ver. Pueden hacerlo eso. Ya, súper. Eh, no veo a Anabela, así que, bueno, espero que se conecte mientras avanza la sesión. Ya. Yo creería que en honor al tiempo podríamos empezar, si tú Sí, gustas, Felipe. sí, eso estaba pensando. ¿Quién va a iniciar? En el caso nuestro empezamos con Ecuador. Ujú, perfecto. Ya, voy a darle acceso a las personas que están aquí esperando. ¿Sí me escuchas, Diana? Sí, Gaby, sí se te escucha. Ya, porque como que se me congela la imagen.
Pero bueno, vos comienzas, ¿cierto? Diana? O sea, La abriendo, digamos, de ahí yo presentación, sí. sigo y tú. Ujú. Estimado Felipe, no sé si podemos Sí. comenzar. Tú nos avisas. Em, sí, yo creo que demos quizá unos 5 minutitos más hasta Ya, que para que siga entrando gente y si no, eh, empezamos, ¿no? Y todavía sigue entrando perfecto. gente. Ya, Vale, tú nos avisas entonces. Estamos pendientes. perfecto. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas quienes se van sumando. Estamos esperando un par de minutitos por si es que se sigue sumando un poquito más de gente y en breve vamos a dar inicio a esta sesión. Ahí logro entrar a Anabela también. Perfecto. Ya, no veo más personas en la sala de espera, así que yo creo que podemos partir. Diana, entiendo que inicias tú la presentación desde Ecuador, así que por favor, adelante. Gracias, muy amable Felipe. Buenas tardes con todos nuevamente a esta ya penúltima clase, taller que nosotros como diversos países estamos dando. Agradecemos a FIMA, a Uso Socioambiental, por estos espacios. Gracias Felipe por ser nuestro moderador y también a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias por estar continuamente en estos talleres. En esta sesión número 4, nuestro tema a trabajar es responsabilidad social, sostenibilidad ambiental y ciudadanía activa. De Ecuador estamos las docentes, mi persona y Gabriela León. De República Dominicana tenemos a Coraima de Dios Estrella y Venezuela tenemos a Anabela Chicone, quienes vamos a exponer los diferentes asuntos pertinentes a nuestras realidades. Vamos a empezar sin perder el tiempito para que todos podamos participar activamente. Y le doy la palabra a Gabriela León, nuestra ponente por parte de Ecuador, para que ella empiece con este tema. Gaby, tienes el micrófono. Buenas tardes con todas, todos y todes. Contenta, estamos en la cuarta jornada de este ciclo de ponencias y bueno, vamos avanzando y creo que hemos aprendido muchas cosas, sobre todo en la última sesión. Estuvo muy interesante el ejercicio que hicimos en el mapa
Y bueno, un poco vamos a continuar con eso, ¿no? Entonces, nos habíamos referido la última clase a la ecología política y sobre todo a lo largo de nuestras exposiciones nos hemos estado refiriendo a conflictos ambientales y qué es lo que se debe hacer cuando hay conflictos ambientales. Entonces, decir que nosotros estamos preocupados sobre todo por las alternativas viables de sostenibilidad y gobernanza ambiental. En ese sentido, pues proponemos desde nuestros estudios 4 ejes para una agenda socioambiental viable. El primero que tiene que ver con gobernanza territorial y la consulta efectiva. Fortalecer la consulta previa, libre e informada, veeduría social y acceso público a la información ambiental, planes territoriales con enfoque intercultural. Bueno, habíamos visto en el caso de Chile y en el caso de Ecuador que esto es fundamental, la consulta previa, libre e informada, porque de los territorios ancestrales, digamos, la soberanía les pertenece a ellos y en ese sentido, pues ellos deben ser sí o sí. Habíamos dicho que esto no es discrecional, sino que es una cuestión imperativa y por eso mismo se producen conflictos en la actualidad en el marco del derecho ambiental. La segunda cuestión tiene que ver con la transición productiva y economías sostenibles. Esto está apuntado a que la agroecología, los bioemprendimientos y el turismo comunitario, incentivos a cadenas locales, bajo impacto ambiental, compras públicas sostenibles y finanzas verdes. Bueno, como ya vamos a ver, nosotros vamos a hablar en esta clase del Yasuní y el Yasuní justo tiene un sello de biodiversidad de la UNESCO. Este sello justo está encaminado a esto, a la transición productiva y economías sostenibles. En un tercer punto, tenemos la protección del agua y la restauración ecológica. Aquí lo que vemos que es importante resaltar es el monitoreo comunitario de cuencas y páramos, la restauración de ecosistemas estratégicos y la prevención y remediación de pasivos mineros y petroleros. Habíamos visto en las últimas clases que justo, por ejemplo, en el caso de Chile eran la zona de los humedales, en nuestro caso las zonas del páramo, donde hay una gran biodiversidad. En ese sentido, pues es un deber de la comunidad y del Estado proteger estas zonas. Y en el cuarto punto tiene que ver con la academia, datos y ciudadanía ambiental, donde se producen investigaciones aplicadas a decisiones públicas, educación ambiental crítica, alfabetización climática, observatorios y litigio estratégico con base en evidencia. O sea, si se dan cuenta, esta última parte está aplicada netamente al litigio estratégico, pero no solo desde las individualidades, sino que principalmente en conflictos ambientales, digamos, los demandantes son colectivos, son grupos de personas y ahí se hace un lobby muy interesante con la sociedad civil. Siguiente dienta. Ahora, 3 rasgos que explican el caso ecuatoriano. Como les había dicho, nosotros somos o tenemos un hito importante en nuestra Constitución del 2008, por esto justamente de que la naturaleza tiene derechos. Se consagra expresamente que la naturaleza tiene derechos, ¿ya? ¿Y qué explica fundamentalmente estos 3 rasgos que hay en nuestra Constitución, o mejor dicho, del derecho ambiental, si lo vemos como un derecho comparado? Es que hay una innovación jurídica, como les había dicho, por esto de la Constitución y por el reconocimiento de la consulta previa y derechos colectivos. En segunda instancia, por la dependencia histórica del petróleo y creciente presión minera, por conflictos por el agua en territorios, tensión entre renta estatal y conservación. O sea, hemos visto y coincido con un interesante tratadista que hay en derecho ambiental que dice, si se dan cuenta, las zonas en el mundo donde hablan de expropiación de tierras, de minería, de extracción de petróleo, son las zonas más pobres, ¿no? Y la ciudadanía ambiental activa, donde los pueblos indígenas, comunidades y colectivos han judicializado, resistido y propuesto alternativas de sostenibilidad. No sé si recuerdan, pero en la primera clase yo les hablé de esto del derecho constitucional del oprimido
Y justamente en el artículo 79 de nuestra Constitución se consagra este derecho a la resistencia, que es un derecho fundamental si queremos hablar del derecho de las comunidades, de los derechos de los colectivos y por ende de la democracia. La verdadera democracia se soluciona procesando los conflictos y viendo qué se puede hacer, no dejando no dejando de hacer. Siguiente, por favor, Dianita. Aquí es fundamental tener claro quiénes intervienen y qué papel cumplen. Entonces, por un lado está el Estado con sus normas, con sus áreas administrativas, pero también impulsa proyectos extractivos y concesiones. Pues, lo que se ha dado a lo largo de los gobiernos, y nosotros que tuvimos un largo gobierno con más de 10 años por ejemplo, de Correa, él se encargaba de varias cosas, pero, por ejemplo, dio en delegación a su vicepresidente esta parte de los proyectos extractivos y de concesiones. Entonces, no sé, ahora yo creería que eso no debería ser delegable, debería llevarlo principalmente el presidente de la República, pero eso es lo que vemos a lo largo de nuestra América Latina, sobre todo con miras a estos gobiernos de derecha. Eh, Perdón, Felipe dice que hay gente en sala de espera. Ya, la segunda parte que tiene que ver con los pueblos indígenas y comunidades. Aquí básicamente nos referimos a la defensa del territorio, al agua, a la autodeterminación, a la consulta previa y vigilancia y resistencia organizada. En la academia, con centros de investigación, producción, evidencia y peritajes, acompañamiento técnico. Y esto es fundamental porque, por ejemplo, en Ecuador hay varias iniciativas de que hay grupos y digamos grupos que tienen mucho conocimiento y que están preocupados por la biodiversidad. Entonces, hay personas que se dedican a hacer estudios sobre cómo preservar el agua dulce, cómo preservar los mares, justo esto de no permitir el extractivismo bajo ciertas condiciones. Entonces es muy importante este punto de la academia y los centros de investigación. Y por otra parte están las ONG y sociedad civil, con la incidencia pública, litigio estratégico, educación ambiental, articulación entre escalas local, nacional e internacional. Bueno, ahí pues decir que estamos nosotros, pero como les decía, estamos sobre todo personas que estamos preocupadas, que estamos convencidas y que estamos comprometidas con nuestra diversidad y con que tengamos un mundo mejor, anclado en que somos todos un ecosistema ambiente y que debemos procurar tener una vida mejor en cuanto demos condiciones buenas a todos. Siguiente, por favor, Anita. Y esto es lo que les decía antes, que íbamos a hablar del caso emblemático de Yasuní, el Yasuní como símbolo de democracia ambiental. Como les decía, los conflictos y en toda materia no es dejar de hacer, sino se trata de, por medio inclusive de una acción colectiva, llegar a soluciones procesando el conflicto, ¿ya? ¿Y qué pasó en este caso especialmente? Es que el Yasuní es un parque nacional que tiene una altísima biodiversidad y es el hogar de pueblos en aislamiento, porque aquí se concentra una tensión entre conservación y explotación petrolera, un activo de uno de los debates más patentes sobre el post-extractivismo en Ecuador. Y también porque es importante, porque siempre para hablar del Yasuní se hace alusión a la consulta popular del 2023, donde la ciudadanía votó por dejar el crudo del bloque 43 ITT bajo tierra. El caso muestra que la defensa ambiental puede canalizar por mecanismos democráticos y también evidencia las dificultades de implementación posterior. Aquí les decía que es un tema muy importante resaltar que pareciera que en América Latina tenemos muchos problemas de desinformación y también inclusive de noticias falsas. Pero aquí vimos un importante sector, al menos el padrón electoral, todos habían votado porque el crudo esté debajo de la tierra. Entonces, eso habla mucho
como de las decisiones informadas por una parte, pero también de lo que pueden hacer justo estas ONGs y colectivos para viabilizar en la sociedad general eh, para una decisión informada y en este caso dejar el petróleo bajo tierra. ¿Cuál es el aprendizaje central aquí? Que la sostenibilidad no es solo una decisión técnica, es una disputa política, ética y territorial sobre el tipo de futuro que queremos sostener o sobre la vida que queremos llevar. Entonces, aquí, como siempre, yo les había sacado 7 puntos importantes que me parece importante para reforzar esto de que el Yasuní es el símbolo de la democracia ambiental. Entonces, como primer punto, es que el Yasuní representa la defensa del derecho colectivo a decidir sobre el territorio. ¿Ya? Entonces, aquí no es que las decisiones que usualmente han sido tomadas por el Estado y la empresa, digamos que las comunidades ahí no tienen nada que ver, porque siempre ha sido una participación limitada. Aquí nos está diciendo que las comunidades tienen voz y tienen voto y que les pertenece a ellos las decisiones ambientales. En un segundo punto, la protección del Yasuní está dada a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, yo les había hablado de que hay pueblos no contactados que están en esos territorios, es territorio ancestral guaraní, y están los pueblos que están en aislamiento voluntario, como los Tagaeri y los Torominani. La democracia ambiental implica pues reconocer que la protección de la naturaleza está inseparablemente unida al respeto de los derechos colectivos. O sea, sin derechos colectivos no podemos entender los derechos de la naturaleza. En un tercer punto, el acceso a la información ambiental es fundamental. Como les decía, una decisión informada, que sí, ahora tenemos tal vez de ventaja con las redes sociales, pero también con, digamos, algo más académico, con los PDFs que nos podemos informar, entrar a la producción justo de estas ONG respecto de estudios ambientales. Y también pues ahí toca una cuestión de nosotros también juzgar qué es lo que, el contenido que consumimos y qué contenido no consumimos, porque como ustedes saben, estas redes sociales generan opinión pública y es una cosa que esté esta información que emane directamente desde la visión del Estado y otra apostar a la producción y al consumo de, de información extraída de medios independientes. Así que también es un llamado a eso. El cuarto punto que tiene que ver con los mecanismos de consulta que fueron insuficientes. Miren, en Ecuador fue como que se veía, querían hacer algo, pero a la final no se podía hacer. Nada garantizaba que en esos contextos culturales hay una participación libre e informada. ¿Ya? En ese sentido, pues había demandas y sobre todo pienso que demandas en lo que tiene que ver con la democracia ambiental. Y por eso se produjo esta cuestión de la consulta efectiva y el consentimiento de las poblaciones afectadas. Como quinto punto, el Yasuní evidencia el conflicto entre desarrollo económico y conservación. O sea, ustedes saben, por una parte está que el gobierno siempre quiere más recursos, a la final uno ni siquiera saben en qué invierten porque el común y corriente de los ciudadanos no tienen un tipo de vida mejor. Y por otro lado, pues están las personas que conviven, las plantas, los animales, que son biodiversos del planeta. Entonces aquí les dejo una pregunta que para ustedes se hagan. ¿Quién define qué es el desarrollo y bajo qué criterios? El sexto punto tiene que ver con la sociedad civil, desempeña un papel esencial en la vigilancia ambiental. Esto demuestra la democracia, que se requiere una ciudadanía activa capaz de fiscalizar las decisiones estatales y empresariales. Aquí por lo menos tenemos algunos procesos, inclusive con otras cuestiones, por ejemplo, de extracción, en una parte que aquí se llama el austro, donde la gente masivamente se convocó, sean de la tienda política que sean, pero salieron y llenaron las calles de una ciudad aquí importante que se llama Cuenca. Entonces es importante lo que está haciendo la población en este sentido. Y el Yasuní se convierte en un referente de justicia ambiental. O sea, la democracia, los conflictos que se procesan dentro de la democracia llevan
a que se produzca una justicia ambiental, en el sentido que garantiza una distribución equitativa de beneficios, riesgos y responsabilidades a todos los que formamos parte de un Estado. Entonces, aquí decirles finalmente que el Yasuní es símbolo de democracia ambiental y de justicia ambiental por el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones, el acceso a justicia para la protección de los derechos ambientales y colectivos, inclusive de los grupos no contactados voluntariamente que están en esa región. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Gracias, Gaby, por la explicación tan profunda sobre la problemática del Yasuní, que es uno de los casos emblemáticos, junto con otros que hay a nivel de Latinoamérica, que ya los vimos la clase pasada, como los casos en Perú, los casos en Colombia. Continuando con esta parte, respecto a lo que es Ecuador, bueno, vamos a ver un poquito sobre qué es esto de la expresión de la ciudadanía ambiental activa. Y aquí es importante partir desde la cuestión o el enfoque político. Todo lo que es ambiental también tiene que ir ligado a lo que es la movilización política. Y en este plano, cuando hablamos de todo lo que son procesos o luchas ambientales desde la ciudadanía, hay que hablar desde dos momentos: lo instituyente versus lo instituido. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de movilización y organización comunitaria, estamos en el plano de lo instituyente, que quiere decir que es desde la ciudadanía estamos cuestionando lo que llamamos instituido, es decir, aquellas instituciones que terminan tomando decisiones con fines políticos que a veces camuflan incluso fines económicos. Entonces, la movilización y organización comunitaria se ubica dentro del plano político como lo instituyente, lo que va transformando, lo que va cuestionando, lo que va criticando a quién, directamente al gobierno y dentro de este al Estado. Y dentro de la parte de lo instituido ya viene el segundo momento, que es la judicialización de los conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Toda movilización, desde la mirada de Castorio, de Castells, tiene que desembocar en un proceso instituido. ¿Qué significa? No puede haber movilización que genere resultados si no lo llevamos a ¿qué? A un tribunal, sea un tribunal interno de nuestros países, llamémosles cortes provinciales, cortes nacionales, como ustedes lo llamen, o cortes internacionales como la CIDH. Entonces, parto de este punto para explicar que la expresión ciudadana no tiene que limitarse únicamente a lo que compartimos y vemos en redes sociales, sino que detrás de esto existe una serie de procesos sociales que van construyendo y reparando el tejido social en torno a lo ambiental. ¿Qué significa esto? Que los conflictos ambientales, como se nos presentan y como lo leemos desde nuestra humanidad, siempre van a llevar a la articulación de diversos enfoques de la ciudadanía. No es lo mismo las luchas campesinas que las luchas indígenas, pero se articulan en función de los mismos recursos naturales: fuentes hídricas, destrucciones de bosques, la madera o la tala de madera irresponsable, muchas veces por parte de los mismos gobiernos y las empresas a las que les licitan o les adjudican. Entonces, dicho estos dos momentos, cuando hablamos de movilización y organización comunitaria, aquí ya hablamos de asambleas comunitarias, hablamos de marchas, de vigilancia territorial, ¿no? Estos llamados, estas convocatorias que se hacen en espacios públicos. Aquí en el Ecuador se hace un llamado por lo general siempre a Quito, que es la capital de nuestro país, y se convoca en el Parque El Arbolito, que es uno de los espacios más grandes que hay para convocar, para reunirse. Hay consultas comunitarias que, si bien no terminan siendo vinculantes, son muy importantes cuando se trata de fortalecer la democracia, principalmente en temas de defensa de los territorios. Entonces, ¿por qué esto es importante hablar de movilización y organización comunitaria? Y aquí podríamos hacer una tesis de lo que ustedes quieran. Porque esto viene desde abajo. La movilización viene desde abajo, viene desde los sectores, como bien lo decía Gaby, más oprimidos. No viene generalmente de lo que llamamos clases medias o o los sectores más burgueses, sino que viene desde las clases más oprimidas, y en el caso ecuatoriano, así como en el caso chileno, en el caso colombiano, en el caso peruano, vienen de los sectores de los sectores históricamente excluidos: indígenas, campesinos, de una serie de personas, incluyendo mujeres, porque si vemos en Colombia, por ejemplo, la mayoría de las dirigentes son mujeres, las que están al frente de la lucha por institucionalizar
la problemática ambiental son mujeres. Entonces, las propuestas que se generan desde las movilizaciones, por lo general, utilizan mecanismos políticos y desde la organización de base para defender sus territorios. Mientras que es la judicialización de los conflictos. Esta es la parte ya de lo instituido, si lo queremos ver así, desde la política. Esto quiere decir que ya las comunidades organizadas no solo se movilizan en las calles, en los parques, sino que llevan a la práctica, es decir, usan el derecho presentando primero generalmente acciones de protección, medidas cautelares, demandas por consultas previas, que generalmente en nuestros países de América Latina no se hacen consultas previas o se quieren hacer así como que muy rápido para decir se hizo una consulta previa, pero no terminan siendo vinculantes, o por vulneración de los derechos directamente a la naturaleza. Entonces, en el caso ecuatoriano, esto sí ha sido clave gracias a la constitución nuestra, porque gracias a lo que nosotros como Ecuador reconocemos en el 2008 en la Constitución de Montecristi, la naturaleza como sujeto de derecho, se abre un marco jurídico en el cual es muy potente que cualquier comunidad que ha visto afectada su propia vida tras la degradación del medio ambiente por cualquier actividad extractivista puedan denunciar, puedan tomarse medidas legales concretas. Ahora, que esto se implemente por parte del gobierno es diferente, ¿no? Aquí hay que, como les decía, que hay que tener claro entre lo que vamos instituyendo y lo que sí se instituye. Entonces, por esto, en la diapositiva tenemos este mapita de la movilización indígena. Dentro del Ecuador, así como en otros países como en Colombia, Perú, Chile, Argentina y demás países, la movilización indígena a nivel histórico ha sido el principal motor para instituir nuevos procesos de reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Si bien no todas las constituciones declaran a la naturaleza como sujeto de derecho, sí hay procesos y movimientos que han logrado llevar estas causas incluso a la Corte Internacional, a la CIDH. Entonces, en el caso ecuatoriano tenemos ahora Yacu, tenemos al pueblo guaraní, tenemos al movimiento Yas Unidos, que es un movimiento gigante y que, de hecho, como bien lo menciona Gaby, acaba de ser perseguido por nuestro propio gobierno. Perseguido desde las estructuras tributarias, es decir, desde las estructuras o las instituciones gubernamentales, se persigue la movilización. Esto deslegitima más a los gobiernos en su parte más democrática porque en lugar de defender el medio ambiente, los derechos a la naturaleza, estamos cuestionando el rol y persiguiendo el rol de quienes levantan la voz a favor de nuestros propios recursos, que se traduce en última instancia a la supervivencia de la especie humana. Tenemos a los movimientos o tenemos también a los Quichuañangu, es una de las propuestas que ya lo vamos a ver más abajo, más importantes de nuestra región, porque trabajan ya no solamente el interior con comunidades y colectivos del Ecuador, sino también con organizaciones internacionales. Tenemos el problema actual de Quinzacocha, la defensa del agua, en donde varios organismos, sobre todo jóvenes, que es una de las fuerzas políticas más importantes del Ecuador y de América Latina, se están reuniendo. Sin contar la zona de los páramos andinos, pero principalmente en Ecuador, la fuerza motora está concentrada en las comunidades indígenas. Ahora, cuando hablamos de problemas ambientales, a veces siempre surge esta pregunta, bueno, ¿y qué alternativas son viables en el contexto ecuatoriano y si lo llevamos al contexto de América Latina? Hay cuatro puntos que varios autores, sobre todo de la ecología política, siempre mencionan y no lo mencionan ya como un discurso, sino como prácticas que sí pueden ser rentables incluso en la cotidianidad y que ya las vamos a ver. ¿Cuáles son estos cuatro puntos o cuatro alternativas viables? Primero, la parte de lo que llamamos agroecología y soberanía alimentaria. Segundo, tenemos lo llamado turismo comunitario y bioemprendimientos, fondos de agua y restauración de cuencas, que esto es algo muy importante porque en Chile, por lo menos, hay varios colectivos, organizaciones que buscan el proceso de restauración de cuencas, incluso con fondos propios. Monitoreo comunitario y ciencia ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de la intervención de la ciudadanía en términos ambientales,
Hay que ver estos 4 puntos porque a nivel de región son los que más han sobresalido. No quiere decir que no hayan otros elementos colectivos que sean útiles, como por ejemplo en las urbes se ve bastante esto de compost urbanos o hacer ferias de reciclaje o lo que ahora muchos jóvenes hacen, que es esto de las ferias de segunda mano, donde tú vas, vendes lo que tú ya no vas a utilizar para que otra persona lo utilice a bajo costo. Esas son prácticas que están centradas o que están dentro de la centralidad de la urbe, pero a nivel de comunidades que reciben el impacto real de la contaminación petrolera, de la contaminación minera y pesquera a gran escala, tenemos estos 4 grandes elementos que varios autores lo han establecido como ejes y alternativas dentro de un contexto regional. Bueno, ¿y qué son estos grandes elementos? Voy a poner este mapita del turismo comunitario en Ecuador para que ustedes puedan observar de alguna manera cómo se van articulando esta especie de respuestas frente a la degradación ambiental. Y voy a ir explicando un poquito esta parte de las alternativas viables de sostenibilidad. Bueno, ¿qué alternativas de sostenibilidad son viables? Partamos de, bueno, ¿qué es esto de la sostenibilidad? No me voy a detener mucho en la parte conceptual, pero la sostenibilidad es uno de los conceptos o los grandes conceptos que surge justamente en los años 60, en los años 70, cuando empezamos a hablar del famoso desarrollo. Pero paralelamente a esto, los críticos, la teoría o la escuela crítica empieza a cuestionar justamente los modelos extractivistas que llaman a un desarrollo lineal y no tanto a una cuestión estructural. Y aparece la agroecología, y quiero detenerme, voy a regresar aquí, y aparece la agroecología y soberanía alimentaria como el punto más fuerte en toda América Latina. ¿Por qué? Porque esto implica fortalecer formas de producción local que sean menos dependientes de insumos como los agrotóxicos, ¿no? Estos, no quiero mencionar a Monsanto, pero por ejemplo lo que nos vende Monsanto, nos vende el pesticida y nos vende la medicina para el pesticida. Entonces, las formas de producción local a nivel, a escala micro, tienen un gran impacto porque nos hace menos dependientes de estos agrotóxicos, de estos insumos intensivos. Segundo, nos permite recuperar semillas. Aquí en el Ecuador, Guaruro es una de las organizaciones que tiene uno de los bancos de semillas más grandes de América Latina, porque tenemos semillas por lo menos de las 23 especies de naranjilla que hay en nuestro país. Y los bancos de semillas son tan importantes porque pasan no solamente el conocimiento de una generación a otra, sino que también guardan en sí mismos conocimiento biológico de las especies endémicas o nativas de ciertas o determinadas zonas, que con los grandes agrotóxicos se van terminando en transgénicos. No, no quiero decir con esto que el transgénico sea malo, lo que quiero decir es que las especies nativas también tienen sus propios ciclos de reproducción, ellas desarrollan sus propias resistencias, pero lo hacen a los ritmos de la naturaleza. Entonces, la agroecología lo que a nosotros nos permite es justamente promover prácticas locales más sustentables, es decir, que no destruyan o erosionen tan rápido la tierra, sino que se lo haga en ciclos menos intensivos, se haga en ciclos de mayor rotación, o si tú vas a trabajar en tu chacra, que sean chacras más comunitarias. Son circuitos cortos de comercialización, porque ya no se trata la agroecología de producir alimentos por producir para satisfacer una dieta impuesta desde Occidente, sino hacerlo desde una manera que cuide 3 recursos principales: agua, tierra y sobre todo la autonomía de las comunidades. Y esto es bien importante porque las comunidades que siembran son comunidades que entienden qué tipo de dieta les favorece a ellos. Importante mencionarlo, no son las mismas dietas para todas las comunidades. Entonces, en algunas comunidades amazónicas sí vemos, por ejemplo, el tema de la expansión de las chacras, vemos el tema de expansión de sistemas agrícolas diversificados. Esa es la palabra cuando hablamos de agroecología, diversificar, que esta lógica de extrema del extractivismo y mercantilismo no permite la diversificación. Después tenemos el famoso turismo comunitario y los bioemprendimientos, que hay algunos casos aquí en la región muy poderosos. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, tenemos aquí Choñangu, que ellos trabajan un sistema de turismo comunitario en el que generan trabajo local, hay guianza, hay educación o alfabetización ecológica y que los ingresos quedan en sus manos, ¿no?
No sé si se está viendo la diapositiva, si se está viendo el mapa. Sí, sí la vemos. Ay, Sí, ya, por acá igual. muchísimas gracias. Gracias. Solo, ay, perdóname, Entonces, ya que tomé la palabra. ¿Crees que lo puedas poner como en modo presentación? a ver, veámosle, le voy a poner modo presentación. Sabes que no sé cómo hacer Ahí, eso porque, a arriba, ver, arriba a la derecha debería ser, en esa flecha que está como en diagonal. a ver. Ahí, ¿dónde está tu cursor? ¿Más hacia la derecha? Ac- Ahora ya Aquí, no sé dónde está tu cursor. No sé, bueno, veo tu... Ah, no, más hacia la derecha. a Arriba, ver, aquí, ¿ya? abajo donde aparece el símbolo de Copilot, ese de colores. Abajito hay dos flechas que van en diagonal así. Ay, no, yo estoy perdida, Felipe. Yo me perdí en la propia tecnología. En los chakras nunca me pierdo, pero aquí siempre me pierdo. Le voy a Está hacer en un la... poco más grande para ver si se puede ver más bien. Bueno, No te Ahí. preocupes, gracias. Vale, no, gracias a ti, Lucía. La tecnología y yo no nos llevamos. Bueno, en esta parte del turismo comunitario sí hay que bajarle un poco el romanticismo porque hay muchos proyectos que no han logrado salir adelante justamente por una razón tecnocrática. Los gobiernos generalmente siempre impulsan con estos capitales semilla. Pero el capital semilla es solamente una introducción de determinada cantidad de dinero, en el caso ecuatoriano es siempre 3.000, 3.500 dólares, pero el resto del proceso es básicamente abandonado por parte del gobierno. Entonces, una comunidad puede recibir el capital semilla, pero no la educación financiera para levantar el negocio y entender cómo insertarse en mercados tan grandes. Y también entender el tamaño del mercado en el que tú como comunidad te estás insertando es sumamente importante. Entonces aquí viene el rol de la academia. Hay muchos académicos aquí en el caso ecuatoriano que, por ejemplo, apoyan y dan seguimiento a estos proyectos de turismo comunitario. Obviamente esto es una cuestión casi pro bono, ¿no? Porque no todo tiene que regirse un salario, pero las comunidades indígenas, en el caso ecuatoriano, y me atrevo a decir que es en América Latina, no tienen este conocimiento de lo que llamaríamos, por ejemplo, cómo hacer una caja chica. ¿Cómo hacemos la caja chica? ¿Cómo generamos un ingreso? ¿Cómo ponerle el costo a lo que yo voy a vender? Sea que yo venda mis artesanías, sea que yo te haga la trenza, ¿cómo lo hago? Tú puedes como gobierno dar el capital, pero el momento en que la gente lo recibe, muchas veces internamente no saben cómo hacerlo. Entonces aquí aparece la academia, que ya vamos a ver el rol adelante. Entonces, no me voy a detener mucho aquí. Pero el turismo comunitario en general y los bioemprendimientos, que son nombres bonitos, el potencial está en que pueden generar ingresos sin destruir el territorio. Esto significa que la escala es menor. ¿Cuál es el reto de ellos? Es cómo yo en una escala menor y local me logro insertar en un mercado que está constantemente expandiéndose. Un mercado que tengo que competir contra grandes marcas como Zara, contra Juan Valdez, contra este famoso Starbucks. Ojo, no quiero decir que estoy en contra de ellos, lo que quiero decir es cómo yo desde mi localidad puedo competir. Aquí es cuando aparecen más adelante estas redes de consumo comunitarios que tal vez no son tan populares en la región, pero por ejemplo aquí en el caso ecuatoriano sí lo son. Tenemos las redes de consumo que hacen Gabriela. Ella trabaja en una red de consumo local, nuestra anterior expositora de Café Josefina, y es un café de mujeres maravilloso en donde hay ahí un comercio justo. No sé si luego Gaby nos podría comentar un poco de eso, pero eso funciona aquí en Loja. Y esas redes le permiten mantenerse vivas a las mujeres, en este caso, que dependen de esos ingresos y que su existencia también, la de sus hijos, depende de estos ingresos. La pregunta es cómo yo compito contra un Starbucks o contra un Manicho, contra un Jet. Bueno, el Jet es riquísimo en Colombia. ¿Cómo lo hago? Y aquí aparece el caso de los Kicha Añangu. Añangu a mí me encanta porque ellos, por ejemplo, entendieron esta problemática y cómo lograron obtener recursos que la población a la que ellos le venden su servicio no es local. La población a la que ellos le venden el servicio es población extranjera. Entonces, nosotros en nuestra selva ecuatoriana tenemos holandeses, tenemos franceses, tenemos ingleses, porque estos proyectos se han sostenido ya que han diversificado la comunidad a la que le venden. Le están vendiendo más que nada a los extranjeros que quieren vivir esta experiencia. Pero este proceso o este entendimiento fue gracias a un apoyo desde la comunidad internacional.
Y así una serie de casos respecto a esto. Sobre el tema de fondos de agua y restauración de cuencas, esta parte es la más difícil de todas porque implica la protección de páramos para el caso de la sierra ecuatoriana o la sierra andina. La recarga hídrica, que es bien difícil. Producir agua es una de las cosas más caras que hay cuando lo quieres hacer en solitario, pero cuando entiendes de ciclos de reproducción del agua también, porque el agua respira. Recordemos que es un ser vivo. El hecho de que no podamos hablar con el agua no significa que no tenga su ciclo de reproducción, su respiración. Esto es altamente costoso por dos cosas. Primero, implica una suerte de inversión en términos de tecnología. Bueno, ¿qué tecnología vamos a utilizar para reparar un río dañado? Porque en América Latina nuestros ríos están altamente contaminados por la minería. Y segundo, ¿cómo nos vamos a articular con las instituciones políticas? Si el municipio no pone en su agenda que este año se va a destinar 2 millones para recuperar ríos, simplemente no contamos con esos fondos. Este es uno de los grandes limitantes y de ahí tenemos el monitoreo comunitario. El día de ayer, perdón, la anterior clase justamente hablaban cómo en Chile utilizaban esta herramienta que se me escapa el nombre para monitorear el nivel del agua. Esto es la cosa que ahorita en América Latina está generando muchísimos ingresos. Si ustedes son parte de fundaciones o de ONGs, aquí está el punto en el que usted va a poder obtener recursos. ¿Cómo yo como comunidad puedo generar o desarrollar cierta tecnología o aplicaciones con las cuales en modo real yo puedo determinar si hay o no un daño? Estas son de las cosas que están generando más fondos y por eso está dentro de los 4 puntos que se pueden utilizar para hacer frente al extractivismo. Y con las líneas de acción para una gobernanza más justa, aquí esto es un poco como repetir lo mismo siempre en América Latina, ¿no? De fortalecer la consulta previa, que las consultas previas sí sean vinculantes, que haya información a la comunidad. El problema con esto es que eso queda en el ámbito del gobierno. Y si el gobierno no va a tomar acciones o no toma acciones y se dedica a perseguir a las comunidades que están pidiendo que tome acción, entonces aquí tenemos que encontrar otras vías para garantizar el acceso público a la información, incorporar el monitoreo comunitario, veedurías ciudadanas, que son de las herramientas más poderosas que hay. Y el rol de la academia, a veces nos quedamos siempre como en esto de el rol del Estado y las comunidades. El que entra a romper este diálogo muchas veces infructuoso es la academia. ¿Qué hace la academia? La academia tiene que ser la que sostiene. Es como lo que nos planteaba Gramsci, ¿no? Nosotros como académicos salir un poco del ego y tratar como de producir o mejorar o impulsar estos proyectos, ¿no? No me voy a meter mucho en el tema marxista porque lo que importa de entender la responsabilidad social es que no basta con compensar porque nunca vas a restaurar un río que se contaminó por plomo. Puedes reducir niveles, puedes mejorar el pH, pero siempre va a haber ya un cambio, siempre va a haber alguna afectación. Y hay que tener en cuenta que el impacto debe ser lo menos dañino, si vale el término, tanto para la fauna como la flora, como para los habitantes de esa zona. Eso es la responsabilidad social. Pensar esta actividad, bueno, ¿cómo me va a afectar a mi población aunque yo no viva ahí? ¿Cómo van a ser las mitigaciones? ¿Las mitigaciones van a ser colectivas, van a ser aisladas o solo les voy a dar plata a la comunidad y decir ya mitigué? ¿No? Entonces, esto es lo que debemos pensar desde la academia, porque muchos de aquí están en la academia, les interesa el medio ambiente. Bueno, producir evidencia. Acompañar comunidades, evaluar impactos, contribuir al debate público y que las políticas públicas, ¿no? Que generalmente esconden esta mala distribución del poder, siempre sean analizadas sobre el campo de lo comunitario. Con esto nosotros tenemos 3 aprendizajes del caso ecuatoriano y con esto el caso ecuatoriano, porque esta es ya nuestra última clase como Ecuador. Dejamos 3 lecciones clave. Primera, aunque nuestro marco ecuatoriano, nuestro marco jurídico sea uno de los más avanzados a nivel mundial, porque la Constitución del Ecuador 2008 es de las más progresistas, lastimosamente la implementación no muestra este progreso, no muestra esta mirada ecocentrista, si vale el término, ¿no? Segundo, en el caso ecuatoriano, la ciudadanía es muy activa. La ciudadanía en el Ecuador, junto con los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, los pueblos afros, montubios, porque nosotros somos 18 pueblos, 14 nacionalidades, sí hay
un consenso, tal vez no tácito, tal vez no dicho, pero hay un consenso en que el medio ambiente se tiene que proteger y respetar. Y esto es gracias al trabajo de muchos organismos internacionales y de muchas organizaciones internas como Yas Unidos que han hecho grandes campañas de alfabetización ecológica. Y las vías, lo más viable para combinar protección ecológica y justicia territorial es pensar desde economías sostenibles. Saltar la barda de la economía verde, que es reverdecer el capitalismo, sino más hablar de economías sostenibles, economías que integren tanto un enfoque de género, integren un enfoque territorial y sí, debemos sí o sí integrar el enfoque educacional que a veces lo tomamos como la educación. Hagamos una campaña para que los niños corten hojas, traigan botellas, compren botellas. No, la educación tiene que estar transversalizada en el currículo de nuestros países. Y con esto nosotros como Ecuador agradecemos. No me quiero extender más porque tenemos a la otra compañera que también tiene que participar. Agradecemos por su presencia. El material, como indicamos la clase pasada, le pasaremos a uso socioambiental para que ellos puedan compartirlos a ustedes. Les dejamos, bueno, en esta clase, es nuestra última clase como Ecuador. Dejo las redes sociales de nuestra fundación. Siriri Comunidad es una fundación social que trabaja temas ambientales y trabaja temas de género, porque cuidados y ambiente es algo que sí se choca y son transversales. Les invito a que nos sigan. Estas son nuestras redes de comunidad, nuestras redes personales. Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos a las órdenes. No me extiendo más y le doy paso a Coraima para que ella nos pueda presentar el estudio de caso. Justamente, ya dejé de compartir. No, ay, ya ven, no puedo con esto. Ya está. Ya, muchísimas gracias. Ay, no pregunté si había preguntas, disculpen. No sé si alguien tenga alguna duda, tenga alguna pregunta, alguna acotación. Por favor, ¿podrían volver a poner la lámina donde están los links de la fundación? Ah, ya. Sí, sí, ahorita mismo. Es que yo como no manejo bien a veces la tecnología, entonces, ¿ahí sí se ve? Sí, ahí está bien. Ya. Lucía Hola tenía una Diana, pregunta en el chat también, perdón. Listo. Lucía ¿Le puedo dejar de compartir? Sí, por favor. Gracias. Lucía Diana, tenía una pregunta en el chat, pero creo que también. Ah, perdón, Anabela. sí, ¿Aló? Diana, tienes tú una pregunta en el chat. Te Eso mismo, ahí Ah, pregunta. está una ese. pregunta. A ver, perdón, disculpen. Em, ¿Tienes alguna recomendación de fondos que estén priorizando el monitoreo comunitario o ciencia ciudadana? Sí, justamente hay tres grandes organizaciones que recién acaban de sacar fondos. Una es la CETEG. Les voy a escribir en el chat para no alargarme y que Coraima pueda hacer su presentación. En el chat les voy a mandar el listado de toditas las que están dando fondos a sobre todo académicos, ¿ya? Ya les paso. Gracias. Pero al chat del Zoom o al chat del WhatsApp. No, aquí al chat del Zoom les voy a pasar. Listo, gracias Gabriela, gracias Valeria por su introducción a esta parte de buenas prácticas de sostenibilidad en distintos sectores. Fue bastante enriquecedor y qué bueno que pues nos dieron esta introducción porque ahora vamos a ver casos prácticos en la República Dominicana. Para los que no me conocen y entran por primera vez, mi nombre es Coraima de Dios, soy abogada y soy de República Dominicana y durante estas 5 secciones, de las cuales es el número 4, hemos estado compartiendo un poco sobre herramientas prácticas para la defensa de territorios pues, que se encuentran en vulneración del clima. La próxima clase estaremos ya finalizando esta jornada educativa de una manera más práctica, así que también les invitamos a pues acompañarnos. Sin más, vamos a ver un poquito sobre algunas empresas, ONG y entidades educativas que desde nuestro país están liderando procesos de buenas prácticas de sostenibilidad. Como ustedes saben, los que ya han estado antes, a mí me gusta bastante interactuar, así que pueden ir hablando,
Yo les voy leyendo en el chat, por eso estoy desde dos dispositivos, para poderles leer, para poder interactuar con ustedes y así yo les voy respondiendo de una vez. Bien, veamos acá. Si se me va muy rápido. Ay, a ver, déjame ver. Se me va muy rápido. Bueno, estoy. Ok. Bueno, dentro de esta presentación queremos resaltar que las empresas que hemos seleccionado no son las únicas en República Dominicana que han demostrado tener buenas prácticas de sostenibilidad, sino que son solamente un ejemplo de muchas instituciones públicas de la academia que vienen desarrollando distintos tipos de procesos sumados, pues nos permiten como país ser uno de los líderes en tema de sostenibilidad en nuestra región. Todo ese trabajo que vienen realizando las distintas instituciones se han hecho de la mano con el PNUD, que tiene una participación bastante importante en todo lo que es economía circular, transición justa, sostenibilidad de las empresas en nuestro país y de la mano con el Estado y con el CONEP, que es el Consejo Nacional de Empresas Privadas, pues se ha hecho un trabajo espectacular desarrollando lo que es el catálogo de buenas prácticas prometedoras a través del cual se destacan todos los años las instituciones pues que han hecho un mejor trabajo en distintas escenas. En este último catálogo de 2025, aunque se postuló para 2024, empezó el proceso, participaron 66 instituciones. Estamos hablando de muchísimas instituciones porque nosotros somos un país bastante pequeñito, con una población de 10 millones, que en comparación con la población de ustedes, quizás un municipio o una provincia tenga 10 millones. Así que 66 organizaciones postularon para este catálogo, muchísimas de ellas del sector público, especialmente instituciones académicas del sector público, también de instituciones académicas del sector privado, pero increíblemente también espacios de redes de comunicación y distintas entidades que vamos a ver. Nosotros seleccionamos 6, pero como ya les dije, en este catálogo hay 66 y las quieren visitar y ver qué están haciendo y quizás les sirve de inspiración para sus ONGs o si trabajan pues en distintos sectores. Aquí, a ver, se me va un poquito más rápido de lo que quiero. Ok, vamos a empezar con esta, que es la primera que seleccioné y es Claro. No sé si en sus países esta empresa de telecomunicaciones también funciona. Si sí, me ponen ahí una manito, veo que Felipe dice que sí. Sí, Claro, pues en nuestro país ha desarrollado, bueno, es la empresa de telecomunicaciones más importante y más grande del país actualmente. Y dentro de las buenas prácticas de sostenibilidad que llevan en nuestro territorio está el Canjea tu móvil, que consiste en un canje que valoriza y adquiere equipos usados de los clientes para su reciclaje, pero también para su reutilización. Entonces, lo que Claro hace en nuestro país es que establece contenedores abiertos donde toda la población pues puede llevar los equipos móviles que están ya en descarte para que ellos puedan validar si de alguna manera se puede reparar, se puede reutilizar alguna de las piezas y evitar también esta contaminación por pues este tipo de instrumentos. También ellos tienen otros tipos de actividades como son los voluntariados ambientales, donde junto con el Ministerio de Ambiente también desarrollan jornadas de reforestación. Ellos ya tienen varios años trabajando todas estas buenas prácticas de sostenibilidad, pero han establecido que entre 2020 y 2025 habían ahorrado 35 mil millones de dólares gracias al aprovechamiento de los equipos y los materiales que son pues llevados allí por la ciudadanía. Decirles que en nuestro país el tema del reciclaje de electrónicos no es algo viejo, o sea, es algo bastante nuevo, digamos que 2020 hacia acá que se empezó a hablar de ello y Claro ha sido una de las empresas pioneras e innovadoras en recibir todo este material. Si usted tiene equipos electrónicos de cualquier otra compañía, pues le va a ser muy difícil el tema del reciclaje porque no tenemos como tal plantas de valorización para este tipo de residuos, tristemente. Por eso el trabajo de Claro es sumamente interesante y una práctica de sostenibilidad innovadora.
También tenemos Ejeana, que es un parque solar, uno de los principales parques solares que ellos tienen es el Parque Esperanza, donde han logrado ahorrar más de 250.000 barriles de petróleo. Este parque solar evita la emisión de 125.000 toneladas de CO2 y eh, ya dijimos la importación de esta cantidad de petróleo, que podría parecer poco, pero para ser un país insular que está innovando en este tema de la energía solar, es sumamente interesante lo que están desarrollando. Tenemos también la Barrigol, aquí está. Aquí vamos a hablar de minería. Sé que en la clase pasada mis compañeras y las dos clases anteriores mis compañeras estuvieron hablando un poquito sobre el proceso extractivista y la minería. En nuestro caso también tenemos estos procesos mineros que afectan bastante el medio ambiente, pero para hacer una especie de compensación se ha resaltado las buenas prácticas de esta empresa llamada Barrick, que es la principal empresa de extracción de oro de nuestro país. Y ellos lo que están desarrollando es un proceso colaborativo con mujeres de la comunidad que impulsa alternativas socioeconómicas eh, que consiste en un modelo de aprovechamiento que impulsa la economía local y promueve la recuperación de los suelos mediante el uso responsable de recursos naturales dominicanos, específicamente lo que es el cascarón del coco para remediar los espacios y rellenar los espacios donde pues ya no hay oro y se ha dejado de extraer. Esta es una buena práctica de sostenibilidad, no solamente por la utilización de material pues, orgánico para rellenar estos huecos que quedan posterior a la minería, pero también por la vinculación de género de mujeres, especialmente madres de la comunidad, dentro de estos procesos y trabajos. A ver. Ok. Tenemos el proyecto de conservación, de protección y conservación de tortugas marinas. Este es realizado por un puerto. Esto es bastante innovador porque el puerto de Aina, que es, valga la redundancia decir, el puerto de la zona de importación y exportación más grande del país. Este puerto pues ha venido desarrollando junto al Ministerio de Medio Ambiente y el Acuario Nacional jornadas para proteger los anidamientos de tortugas tinglar, carey y tortuga verde que vienen a nuestras playas cada año para poner sus huevos. Lo que se hace es una colaboración entre la sociedad civil, el Estado y esta institución privada para que cuando se avistan estos anidamientos, pues se desarrollan o se despliegan todo un equipo de protección que los vigila día a día hasta que los neonatos ya pueden salir del cascarón y son liberados a las costas. Esto es algo muy bonito. Usualmente cuando se lleva a cabo se hace en horas de la tempranito de la madrugada y es una experiencia bastante bonita, colaborativa entre comunidad, el puerto y el Estado, pero también que beneficia pues la protección de estas especies, algunas de las cuales pues son nativas de la República Dominicana. Bueno, aquí debajo tenemos una fundación, esto ya es parte de las ONG y por supuesto no podemos dejar de mencionar a Fundación Capcana, que es una de las fundaciones líderes en la República Dominicana en lo que es la conservación de especies, especialmente especies endémicas y nativas amenazadas. Esta fundación está ubicada en el polo turístico más atractivo y más grande de nuestro país. Yo creo que la República Dominicana la conocen menos por el nombre de República Dominicana y más por el nombre de Punta Cana. Si alguno de ustedes ha venido a Punta Cana o ha oído escuchar de eso, pues Fundación Capcana lleva sus trabajos dentro de una de las zonas de mayor flujo de turistas. Se establece que a la fecha de este año han llegado más de 5 millones de turistas solamente a esa zona. Es decir, la mitad de la población dominicana ha venido de turismo durante lo que va de año solamente a ese pequeño espacio territorial. Ya ustedes se pueden imaginar cómo es la afectación del medio ambiente en esta zona y lo que hace la fundación es intentar preservar lo que allí hay para que no se vea tan afectado por la expansión del sector turismo. También mencionaba mi compañera Valeria hace un ratito sobre el turismo ecológico. A pesar de que ellos no hacen turismo ecológico, pues buscan proteger estas especies a través de
jornadas de reforestación y ellos albergan una gran cantidad de plantas endémicas y nativas que están en peligro de extinción, lo que es guardar todas estas semillas, sembrarlas otra vez en espacios donde pueden pues reproducirse, pero también como fundación ellos llevan a cabo procesos de circularidad y gestión de residuos, que es bastante valioso en esa zona hotelera, recoger todo lo que son los desperdicios de alimentos para poder darles un tratamiento a través del compost más sostenible y sin afectar pues eh, la biodiversidad de la misma zona. Ellos también rescatan lo que son las colmenas que pueden aparecer en cualquier tipo de especies para que no las fumiguen, para que no sean eliminadas, sino que ellos brindan el servicio de ir a cada hotel que reporta una especie de colmenas importantes, las rescatan y las llevan a su ciudad destino, que se llama ciudad destino Capcana. Tenemos una última que es educativa y es EducaSI. Este es del sector educación. Grupo SI, pues que cree en la educación como una base para construir un futuro sostenible, ha creado este programa de educación SIC donde a través de enseñarlos o obedecer a los niños han empezado a empoderar a las comunidades para que sean estos jóvenes los que generen un cambio a futuro en la sociedad. Ellos trabajan enlazados con el Ministerio de Educación y con Naciones Unidas, llevando a cabo distintos tipos de formación y educación. Más arribita, no les había mencionado, nosotros tenemos una ley de desarrollo sostenible, que es la ley 1-12, que establece la importancia de promover iniciativas de manera colaborativa entre el Estado, la sociedad civil, las ONG y la academia, que permitan el desarrollo de nuestro país de una manera sostenible y sustentable. Estas fueron 6 de las muchísimas empresas que actualmente están liderando procesos de sostenibilidad. Si les puedo mencionar por arribita, también tenemos una vinculación de la banca, por ejemplo, el Banco Popular, que es el banco privado de de mayor participación en nuestro país, es uno de los líderes en banca verde y ha sido la primera entidad de intermediación financiera en emitir bonos verdes. De hecho, es la única empresa que colabora con una institución académica que es la Pucamaima desarrollando, me parece que hasta el momento, la única, o por lo menos la primera, maestría en responsabilidad social corporativa del país. Es decir, que la banca también puede ser un ente de cambio y un ente que aporte bastante a lo que es a lo que son los compromisos nacionales en términos de pues sostenibilidad. Aquí ya terminamos. Mi presentación del día de hoy fue bastante breve, pero como siempre, les doy las gracias y dejarles por aquí nueva vez mis redes sociales, mi red social personal de LinkedIn, también mi red empresarial por si gustan seguirme por allí. Les comparto también mi correo, cualquier consultoría, cualquier ayuda. Yo estoy pues desde República Dominicana con toda la apertura y disponibilidad para poder apoyarles. También decirles que tengo un canal de educación ambiental que se llama EE Consulta, donde pueden ir, explorar un poquito los videos, si quieren conocer algunos términos, allí aplatanamos o sintetizamos conceptos de sostenibilidad que a veces pueden ser demasiado rigurosos para que todos puedan comprender. Y nada, esta es mi participación. Ahora les voy a dejar con mi compañera Anabela. Mientras tanto, voy a ir al chat para ver y responder sus preguntas. Anabela, te dejo este espacio. Gracias, Coraima. ¿Se me escucha? Sí, súper. Sí. Ok. Gracias, Coraima. Gracias a Diana Valera, Gabriela, sus ponencias de alto nivel, excelente. De verdad que aprendo mucho con ustedes. Vamos a continuar. Voy a pedirle a mi amiga Diana, que es la persona que me ayuda a compartir. Ya, permíteme un ratito, mi querida Anabela. Estoy intentando descargarme, no sé por qué no me deja. ¿Me puedes reenviar si eres tan gentil, porfis? Sí, Al WhatsApp personal, mándame, mi querida Anabela. ok.
Si las demás me permiten, en lo que Sí, Anabela pone su presentación, ¿qué tal si nos hacemos una fotito aprovechando que hoy habemos 40 alumnos? Una foto, una captura de pantalla. Eso, si pueden prender sus cámaras para la foto. ¿Dónde está la positiva? A ya ver, te lo ahorita me envié. llegó. Ok. Gracias, déjame. Te guardo porque no sé por qué no me está guardando en el WhatsApp. Dame un ratito, mi querida. Permíteme, le voy a descargar desde mi celular. Dame solo 2 minutitos, Ana. Coraima, ¿tomaste la foto? ¿El Ah, captura? Felipe, perdóname, Felipe, ¿la puedes tomar tú? Sí, claro, no hay problema. Ok, Eso, ok, ponga, si desean salir en ponga la cara foto, tienen bonita. que encender las cámaras. Así que, bueno, Anabela, ya estoy descargándome. Dame un ratito, no sé qué pasó aquí. ahí tomé una captura con las personas que estaban con sus cámaras encendidas. ¿Listo? Gracias. Bueno, mientras tanto me voy presentando. Mi nombre es Annabela Sicone. Esta es nuestra cuarta sección de agradecida también con la Fundación FIMA, con un socioambiental, por permitirnos dar estas ponencias a nivel educativo para todos ustedes. Aquí ya tenemos nuestra presentación. Excelente. Muchísimas gracias, Diana Valeria. Ok. Ok, comencemos entonces. Aquí vamos a hablar acerca de responsabilidad social, sostenibilidad ambiental y ciudadana activa. Quise incluir a nuestros países hermanos. Somos hermanos de tierra, Brasil, Colombia y por supuesto de Venezuela. Es mi país. Y vamos a hablar acerca de lo que es la sostenibilidad, ¿no? Que constituye uno de los temas más importantes de la actualidad, ya que está directamente relacionada con la calidad de vida, el desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales. En contexto marcado por el cambio climático, sobre todo esto, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, surge la necesidad de fortalecer acciones que permitan proteger al ambiente y garantizar condiciones adecuadas para las futuras generaciones. Siguiente lámina. En los temas que vamos a desarrollar, fíjense que quise poner puntos muy estratégicos, ¿no? Y simplificados para todas las personas que se están uniendo en este tema ambiental. Entonces, en este escenario, vamos a empezar con responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. Hablamos de Brasil, Colombia, Venezuela, sus comparaciones, los desafíos y oportunidades y, por supuesto, una conclusión y reflexión final. Continuamos. La siguiente. Diana. Amiga. Siguiente.
Bueno, Diana, no sé si me escucha, es allí. Excelente, amiga, gracias. En este escenario podemos ver la responsabilidad social, la sostenibilidad ambiental, ¿ok? Y la protección de los recursos naturales, que busca preservar elementos esenciales como el agua, los bosques, los suelos y los ecosistemas. Su conservación resulta indispensable para mantener el equilibrio ambiental, asegurar la disponibilidad de estos recursos en el futuro. La conservación de la biodiversidad comprende la protección de especies animales, vegetales y de los hábitats donde se desarrollan. Su importancia radica en que cada organismo cumple una función dentro de los ecosistemas y contribuyen al mantenimiento de los procesos naturales. La participación ciudadana representa la intervención activa de las comunidades en acciones orientadas a la protección ambiental. Actividades como el reciclaje, la reforestación, o como lo que nos estaba mencionando nuestra amiga Coraima, que era turismo sostenible. Todas estas actividades implican fortalecer y permiten fortalecer la conciencia ecológica y promueve cambios positivos en la sociedad. Los compromisos sociales y ambientales implican asumir responsabilidades frente a los problemas ambientales. Lo hemos visto en las ponencias anteriores. Estos involucran tanto a los gobiernos como a empresas, instituciones educativas y ciudadanas, quienes deben actuar de manera coordinada para fortalecer y favorecer el bienestar colectivo. Por otra parte, el desarrollo sostenible promueve satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras. Este principio busca armonizar el crecimiento económico, el progreso social y la conservación ambiental. Finalmente, el bienestar de las futuras generaciones constituye el objetivo central de la sostenibilidad, garantizando que los recursos naturales y las condiciones ambientales continúen siendo favorables para quienes habitamos el planeta y para el futuro. Allí dejé una reflexión bastante aceptada con este tema. La sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social y la ciudadanía activa constituye pilares fundamentales para enfrentar los desafíos ambientales del siglo XXI. Continuamos con nuestra ponencia. Vamos a hablar acerca de Brasil. La siguiente, Brasil. Amazonía, conservación y ciudadanía activa. Fíjense que quise agregar este país, uno de los países más diversos, espectaculares. Brasil ocupa una posición estratégica dentro de la agenda ambiental mundial debido a la presencia de una gran extensión de la Amazonía en su territorio. Ustedes, como pueden ver en el mapa, la cantidad de espacio de Amazonía que tiene Brasil es bastante fuerte y tienen un reto ambiental muy alto y en ellos recae mucha responsabilidad. El ecosistema representa una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta y desempeña un papel fundamental en la regulación climática global. La importancia de la Amazonía trasciende las fronteras nacionales. Como ustedes pueden observar en el mapa, está Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y las Guayanas. Eso es una gran extensión a nivel de Latinoamérica. Allí alberga miles de especies y la convierte en un patrimonio natural de reserva internacional. Ante esta realidad, Brasil ha desarrollado mecanismos de monitoreo forestal apoyados en tecnología satelital que permite identificar procesos de deforestación y evaluar cambios en la cobertura vegetal. Esta herramienta le facilita a Brasil la toma de decisiones orientadas y a la conservación. Las universidades brasileñas y centros de investigaciones brasileños
También realizan importantes aportes científicos relacionados con biodiversidad, cambios climáticos y manejo sostenible de recursos naturales. Su trabajo constituye el diseño de políticas ambientales más eficiente. De verdad que Brasil lleva la batuta en estos temas políticos ambientales, del mayor en Latinoamérica. No podemos dejar nuestras comunidades indígenas, que desempeñan igualmente un papel destacado, ya que poseen conocimientos ancestrales sobre el uso responsable de los recursos y la conservación de los ecosistemas amazónicos. A pesar de todos estos esfuerzos, Brasil enfrenta desafíos significativos asociados a la expansión agrícola, los incendios forestales, las actividades ilegales, como la minería, que afectan los bosques. Esta problemática continúa generando preocupación por sus efectos ambientales y sociales. De verdad que es un tema que es muy cuesta arriba. La responsabilidad social ha impulsado la creación de programas empresariales orientadas a la sostenibilidad, mientras que organizaciones comunitarias promueven iniciativas de educación ambientales y conservación. Siempre he dicho que los buenos somos más y que somos más los buenos que queremos hacer el bien, tanto para las comunidades como para proteger nuestros territorios. Entonces, sí, a pesar de que tienen una responsabilidad mucho más grande en todas nuestras regiones de América, Brasil tiene esa responsabilidad grande por la Amazonía, sí hay intervenciones de organizaciones, de ONG, de universidades que están haciendo un papel bastante fuerte y desempeñando a nivel internacional como uno de los mejores. Del mismo modo, la ciudadanía participa cada vez más en actividades relacionadas con el reciclaje, el consumo responsable y la protección de espacios naturales, fortaleciendo la cultura ambiental en distintas regiones del país. Hay activistas en Brasil que están protegiendo un árbol, un tipo de madera muy específica, no recuerdo ahorita el nombre, pero han desempeñado uno de los papeles más fundamentales y ha sido replicable casi en toda América Latina. De verdad, excelente por ese movimiento ambiental que ellos han mantenido. Continuamos con la siguiente lámina, Colombia. Siguiente, Diana, porfa. Dianita, amiga. Diana, siguiente, porfa. Diana, ¿estás por ahí? Ahí sí. Gracias, Diana. Así Colombia, es. gracias. Colombia, biodiversidad, participación comunitaria y sostenibilidad. Colombia es reconocido como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Su territorio reúne una amplia variedad de ecosistemas que incluyen selvas tropicales, montañas, humedales y regiones costeras de gran importancia ecológica. En esta diversidad biológica constituye una ventaja estratégica para el país, pero al mismo tiempo exige implementación de medidas que garanticen su conservación y aprovechamiento responsable. Uno de los principales desafíos ambientales colombianos es la deforestación, fenómenos que afectan importantes zonas boscosas y generan impactos sobre la biodiversidad y los recursos hídricos. Como respuesta, se ha desarrollado programas de restauración ecológica, monitoreos ambientales y protección forestal destinados a reducir la pérdida de cobertura vegetal y fortalecer las conservaciones de los ecosistemas. De hecho, Colombia ha replicado un modelo
muy bueno en acción ambiental de Brasil. Las comunidades indígenas y rurales participan activamente en estos procesos. En Colombia integran también esa parte indígena. Es más, los indígenas se comprometen con el resto de comunidades para poder aplicar conocimientos tradicionales relacionados con el manejo sostenible de los recursos naturales. Las universidades colombianas también contribuyen mediante investigaciones orientadas al estudio de biodiversidad, el cambio climático y las gestiones ambientales, generando información valiosa para las tomas de decisiones. Por otra parte, se observa una creciente participación ciudadana en actividades de educación ambientales, reciclajes y recuperación de espacios naturales, lo que refleja una mayor conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad. Abro aquí un paréntesis con Colombia, porque Colombia es el primer país en Latinoamérica de tener más proyectos verdes, seguido con Brasil, y de tercer lugar está México. Entonces en Colombia se está aplicando muchísimo el desarrollo de tema verde. No obstante, con esto, Colombia continúa enfrentando retos asociados a la minería ilegal, la contaminación hídrica y la presión sobre ecosistemas estratégicos, lo que exige mantener esfuerzos coordinados entre diferentes sectores de la sociedad. La experiencia colombiana demuestra que las conservaciones ambientales conservan e integran como el desarrollo económico mediante estrategias se promueve tanto la protección de la naturaleza como el bienestar de las comunidades. Continuamos con la siguiente lámina. Diana, porfa. Excelente. Gracias, Diana. Venezuela, hablamos del tercer país, Venezuela, en sus áreas protegidas de conservación ambiental y participación ciudadana, posee una notable riqueza ambiental caracterizada por extensos bosques, importantes cuencas hidrográficas y una gran diversidad de ecosistemas distribuidos a lo largo de su territorio. Venezuela posee los Andes, los llanos, Amazonía, archipiélagos, selvas y desiertos. Imagínense, y una gran extensión en el área marítima del Caribe. Uno de sus principales atributos es la existencia de numerosos parques nacionales y áreas protegidas destinadas a conservar recursos naturales de alto valor ecológico. Así como lo pueden ustedes observar en la lámina, la gran cantidad de parques nacionales que está distribuido a nivel nacional en el país, espacios como Canaima, Jerripitier, Sierra Nevada y Morrocoy, contribuyen y son referentes importantes de materia en conservación. En estas áreas cumplen funciones esenciales relacionadas con la protección de fuentes de agua, la regulación climática y la conservación de especies y el mantenimiento de equilibrios ecológicos. La gestión ambiental venezolana involucra la participación del Estado. Sí, aquí el Estado está frente a la protección. Lo mantenemos en la Carta Magna, lo había comentado yo en las otras exponencias, que está en la Constitución. Hay medidas políticas orientadas a la conservación y administración de espacios protegidos. Ahorita actualmente en Venezuela se ha registrado mayor participación comunitaria y mayor protección de parte de los organismos policiales y todo este tipo de organismos para mantener los espacios más limpios y una conservación mucho más eficiente. Las universidades venezolanas contribuyen a través de investigaciones científicas relacionadas con biodiversidad, recursos naturales y cambios climáticos, aportando conocimientos fundamentales para comprender los desafíos ambientales y llevarlo a cabo de manera educativa a nivel nacional, desde los más pequeños hasta los más grandes. Se han empleado mucho más los temas ambientales. Las organizaciones sociales, los movimientos ciudadanos también participan mediante jornadas de reforestación, recuperación de espacios naturales, limpiezas de playas, campañas de sensibilización ambiental.
Sin embargo, el país enfrenta desafíos vinculados con la deforestación, lo mismo que Colombia, igual que Brasil, la contaminación de cuerpos de agua, el manejo de residuos sólidos, como lo vimos en la ponencia anterior, la parte de hidrocarburos, de petróleo, en la faja petrolífera del Orinoco. Esto ha sido un reto muy grande para las asociaciones ambientales, que requieren atención continua y soluciones sostenibles. La conservación ambiental venezolana resulta estratégica tanto para el país como para la región debido a la importancia de su ecosistema para la estabilidad ecológica y la adaptación de frentes cambios climáticos. La participación activa de la ciudadanía junto con la educación ambiental y el compromiso comunitario constituye una herramienta fundamental para fortalecer la protección de los recursos naturales. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí tenemos las comparaciones de las estrategias ambientales de los tres países, Brasil, Colombia y Venezuela. Brasil, Colombia y Venezuela comparten una importante riqueza natural expresada en biodiversidad, sus ecosistemas y la disponibilidad de los recursos ambientales estratégicos. Los tres países enfrentan desafíos relacionados con la conservación de los bosques, la protección de especies, la gestión de recursos naturales y la reducción de impactos ambientales derivados de actividades humanas. Sin embargo, cada uno presenta características particulares. Brasil destaca por la relevancia mundial de la Amazonía, Colombia por su extraordinaria biodiversidad y Venezuela por su extensa red de parques nacionales y áreas protegidas. Asimismo, los tres casos evidencian la necesidad de fortalecer las cooperaciones entre gobiernos, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles. Las experiencias comparadas demuestran que la sostenibilidad ambiental requiere esfuerzo conjunto y una visión de largo plazo orientada a la protección del patrimonio cultural. Siempre he dicho que nosotros quiero decirnos, los tres países, también Ecuador, Perú, Bolivia, podemos emplear modelos. Lo que puede hacer Ecuador, lo que puede hacer Perú, puede ser replicable en Venezuela, manteniendo sus estándares. Y igualmente como proyectos de Venezuela que son replicables en Colombia, en Brasil, y creo que todo es una enseñanza de sí mismo, ¿no? En conclusión con mi tema, la sostenibilidad ambiental, ok, me falta eso, los desafíos. Desafíos y oportunidades, correcto. Los desafíos y oportunidades de sostenible. Los desafíos y las oportunidades son todos estos los que he mencionado. Creo que ya los mencioné, ¿verdad? Sí. Son todos estos los que hemos mencionado. Son deforestaciones, contaminación del agua, presión sobre ecosistemas estratégicos. El cambio climático de verdad ha sido uno de los temas más universales que hemos desarrollado en las últimas décadas. De hecho, lo estamos viviendo a nivel internacional con el fenómeno del Niño. Es una responsabilidad muy grande de poder mejorar y conservar la biodiversidad y la protección de todos los parques nacionales a nivel internacional, tanto de Colombia como Brasil, y la cooperación de los estados, de las universidades y de las organizaciones sociales tienen que estar todo en conjunto en las manos de las comunidades. En conclusión con mi tema, la sostenibilidad ambiental representa uno de los mayores retos contemporáneos debido a la necesidad de equilibrar el desarrollo humano y las conservaciones de los recursos naturales. Los casos de Brasil, de Colombia y de Venezuela muestran que la protección ambiental requiere la participación coordinada de múltiples sectores y tiene que ser multidisciplinario para que todo pueda llegar en conjunto y poder tener soluciones con una gran responsabilidad social y una ciudadanía activa que contribuya herramientas fundamentales para impulsar cambios positivos y promover prácticas sostenibles en todos los ámbitos de la sociedad.
En consecuencia, garantizar la conservación de la biodiversidad, la protección de los recursos naturales y el bienestar de las futuras generaciones que exigen compromiso permanente que permitan construir sociedades más responsables, resilientes y sostenibles. Esto es todo con mi tema. Muchas gracias a todos por su atención. Si tenemos algún tipo de pregunta, paso mi palabra a Felipe de la organización. Sí, bueno, muchas gracias a ti y bueno, y a todas quienes hicieron sus presentaciones previamente. Ahí como se fueron pasando la posta entre ustedes, tuve que ser bastante poco en términos de moderación. Em, bueno, a propósito de preguntas, hay una pregunta en el chat de Lucía Texis Castillo, que dice si es que hay alguna organización de Venezuela que esté abierta a compartir su experiencia en la gestión de parques nacionales. Y también si es que nos puedes recomendar un caso por símbolo de activación ciudadana y trabajo comunitario. Ok, ¿sí se me escucha? Sí, súper. Ahora no, ahora estás muteada. Ahí Ahora sí, sí. parece. Ok. Ahora sí, Ok. sí, dale. Sí, ¿quién me pregunta? Lucía. Lucía, sí. Me pregunta que si haya una organización. Por supuesto, hay organizaciones aquí en Venezuela muy importantes. Hay una que se llama la Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Hacen investigaciones científicas, educación ambiental y conservación de recursos naturales. Es una buena organización, hay varias, hay una fundación llamada Tierra Viva de Desarrollo Sostenible, Participación Comunitaria y Conservación Ambiental. La otra parte me dices un caso, también si nos puedes recomendar un caso por símbolo de activación ciudadana. Sí, por supuesto. Podemos decir que un caso de conservación sería el cardenalito. El cardenalito es una de las especies de aves emblemáticas de Venezuela. De hecho, es una de nuestras aves de Venezuela, de aquí, de la región venezolana, no es migratoria, es de esta zona. Y estuvo seriamente amenazado por la captura ilegal, ¿no? Entonces llevó a una situación de organizaciones que se pusieron en conjunto para poder desarrollar programas de conservación orientados a la protección de especies, a la recuperación de poblaciones silvestres y la educación ambiental. Entonces, es uno de los casos más nombrados aquí en Venezuela con respecto al tema. Súper. Muchas gracias, Anabela, por la respuesta. Sí, ¿no hay más preguntas? Estamos. Sí, Mauricio Martínez tiene la mano levantada. Me imagino que quiere hacer una pregunta a viva voz. Y si es que hubiera alguna pregunta más, también pensarla ya, digamos, porque estamos un poquito pasados en la hora. Así que para poder ir cerrando. Adelante, Mauricio. Hola, sí, mira, desde acá de Chile, te quería preguntar sobre como el marco de vinculante que tienen en estos países las organizaciones de la sociedad civil en lo que es la administración del área silvestre. ¿Por qué lo pregunto? En mi caso, yo participo de un consejo participativo, consultivo de un parque nacional, del Parque Alerce Andino en Chile. Y nosotros en Chile, si bien existen hoy día, existe una ley que es la 21.500 que regula las organizaciones de la sociedad civil y que debe haber consejos consultivos en las instituciones públicas. eh, Nosotros siempre estamos dentro de un marco de consulta no vinculante. O sea, opinamos, ¿cierto? Pero depende mucho de quién toma la decisión, si de manera fundada las toma en cuenta o no. Y en ese sentido, somos meros observadores. Y quería saber si dentro de estos como países que tú expusiste, ¿cierto? Como ejemplo de administración,
fuera de lo que es el turismo y fuera como de esa iniciativa, si existen organizaciones como estos consejos consultivos que tenemos nosotros y cuál es el carácter de potestad legal o de vinculación que tienen en la toma de decisiones. Eh, ¿Por qué lo pongo de ejemplo? O sea, que aquí en Chile a veces, si alguien quiere hacer un evento en una calle, necesita una autorización de una junta de vecinos, pero sin embargo un proyecto extractivista puede seguir operando en una reserva nacional sin que la gente pueda decir algo. Eso, gracias. Excelente, gracias por tu participación. Fíjate tú, en el marco vinculativo de Venezuela, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene los artículos 127, 128 y 129 sobre todo el derecho y de proteger el ambiente. También tenemos una ley orgánica del ambiente, la ley penal del ambiente, si se penaliza el daño que se haga al ambiente, ley de gestión integral de la basura. Entonces, hay una participación, organizaciones gubernamentales y comunidades organizadas en la protección ambiental. De hecho, el marco normativo de Brasil, Brasil en su Constitución Federal de Brasil, en su artículo 225, pone políticas nacionales de medio ambiente, instituciones brasileños de medio ambiente, participación comunitaria, consejos y mecanismos de participación de ciudadanía en temas ambientales. Colombia, en su Constitución Política de Colombia, en el artículo 79 y 180, radican muy bien las leyes ambientales, ley de general ambiental, Sistema Nacional del Ambiente. De hecho, Colombia está mejorando muchísimo sus temas ambientales, su participación de comunidades indígenas, afrodescendientes y organizaciones civiles, sus consultas y mecanismos de participación ciudadana son muy activas actualmente en Colombia en sus asuntos ambientales. Muchas gracias, Anabela, por la respuesta. Eso, si es que no hubiese más preguntas, podríamos ir dando ya por cerrada la sesión del día de hoy. Le agradecemos a todos y todas quienes han participado y por supuesto también a las expositoras que se lucieron con sus presentaciones. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Linda tarde. Gracias, nos vemos. Gracias a todos y bueno, los felicito por la calidad. Hasta siempre.